artes y culturas. Traemos para ustedes un balance de lo que fue este acto de conmemoración desde el Ministerio de Cultura de la masacre de Bojayá, Carlitos. Ayer, 2 de mayo, se conmemoraron 21 años de esta masacre, 79 muertos al interior de la iglesia de Bojayá en Chocó. Creo que el dato es más alto, porque ese fue el número original. Pero se habló de 119, porque es que además se sumaron no solamente quienes murieron, como usted lo indica, dentro de la iglesia, la mayoría niños que fallecieron. La mayoría de niños, sí señor. Recordando la historia, la comunidad de Bojayá, Vigía del Fuerte, que queda al frente del río Atrato, estaban en combate los paramilitares de las AUC y un frente de las FARC. Estaban en combate, hubo presión sobre los civiles, se encierran en la iglesia y un cilindro bomba causa esta tragedia que estamos viendo en imágenes, las fotografías de un personaje muy especial. Muy especial. Mire, ese dato que yo le doy es el dato que nos arroja el texto de la Unidad para la Atención y Reparación Integral de las Víctimas, de 79 personas fallecidas, pero como usted bien menciona, pues podría ser más alta la cifra. Es que sumaron todo lo que pasó en Vigía del Fuerte en la zona aledaña durante días. Durante días, no solo en la iglesia. El hecho fue el 2, sino en la iglesia, exactamente. Pues sí, mire, estamos viendo de fondo las imágenes de la exposición llamada El Testigo, del reportero gráfico, fotógrafo, periodista Jesús Abad Colorado, el paisa, ¿no? Él es de Medellín, y es una exposición que habla de las memorias del conflicto armado colombiano. Esta exposición ustedes la pueden encontrar en el claustro de San Agustín, con entrada libre, queda allí, cerquita, aquí nada más, en la esquina del Palacio. Esta exposición es producida por la Dirección de Patrimonio Cultural de la Universidad Nacional de Colombia y cuenta con más de 500 fotografías, no solo de la masacre de Bojayá, sino de diferentes conflictos en diversas zonas del país. Es una exposición muy interesante. Es un trabajo además de memoria, ¿no? De memoria del conflicto armado que ustedes pueden visitar. ¿Y por qué estamos hablando de esto? Pues porque, como les contábamos desde ayer, el Ministerio de Cultura, desde la Dirección de Poblaciones y además en el marco del mes de la herencia africana, y también, hay que decirlo, dándole cumplimiento a la Ley 2087 del 2021, que habla del acompañamiento de los procesos de construcción de memoria del pueblo de Bojayá, pues tuvo varias actividades con la participación de comunidades negras, de diferentes instituciones del gobierno nacional, organizaciones no gubernamentales y más de 280 personas de la comunidad. Varios actos simbólicos y culturales se llevaron a cabo. El día 1 se llevó a cabo el ritual tradicional en el mausoleo de las víctimas con cantos de alabao y rezos que estamos escuchando de fondo, de hecho, un alabao. Eso fue la primera actividad del día 1. Y el día 2, entre otras actividades, pues terminó con la obra de teatro Perdón y Olvido de la Corporación Corpocay, donde recordaron la masacre del 2 de mayo del año 2002. Esta obra de teatro además busca pues la transformación de imaginarios de violencia, alcanzar la reconciliación, actos de memoria como transformación social. Importante decirlo, y es que esto lo mencionaba Erlin Perea Chalá, representante legal del Comité de los Derechos de las Víctimas de Bojayá. Conmemorar la masacre, hablo comillas, de Bojayá, no es únicamente una acción de rememorar lo ocurrido, sino un momento de reflexión y exigibilidad de derecho a vivir tranquilos en el territorio para que las comunidades puedan implementar su proyecto de vida con normalidad y así materializar su visión de desarrollo con enfoque étnico. Pues veamos un poco, compañeros, de lo que fue esta actividad de la obra de teatro y además algunas palabras del director de teatro, imágenes de la obra Perdón y Olvido, John Jairo Charrera Murillo. Perdón y Olvido es una obra que tiene el carácter de solidaridad con las víctimas del conflicto. Cuando inicia ponemos de telón de fondo la realidad de una víctima perseguida que se le apaga la luz o que le apagan la luz, y desde ahí se generan esas diferentes situaciones de búsqueda, de dolor, de denuncia, y no solamente nos conformamos con decir pues ahí está la víctima, sino creemos que hay unas estructuras que lo provocan, y en la obra tratamos de decir mire, es que esto una víctima no es solamente por el azar, sino que se compone de muchas realidades. Lo expresionamos a través del alabao.
8:14, homenaje de Colombia Radio a lo que ocurrió en Bojayá, reconstrucción de la memoria histórica, en aquel 2 de mayo del año 2002. Y para hablar de esta exposición, como lo mencionó Dani aquí, a media cuadrita de Casa de Nariño, exposición en el claustro San permanente. Agustín, Sí, la señor. exposición permanente, contactamos a Jesús Abad Colorado. Jesús, un gran saludo, un gran abrazo, bienvenido a Colombia Radio. Buenos días, colegas. Aquí estoy para compartir con ustedes algunas reflexiones. Sí, señor, en esta exposición que estamos viendo en imágenes de sus fotografías, el trabajo de esta exposición, obra permanente El Testigo, en el claustro de San Agustín, que todos los colombianos, especialmente los jóvenes, pueden observar y presenciar para enterarse de lo que ha ocurrido en Colombia. Justamente, Jesús, hace algún tiempo, cuando usted hizo este lanzamiento y la instalación de esta exposición en 2019, si mal no estoy, hablaba de cómo la juventud no debe olvidar y debe recordar. ¿Qué llamado le hace Jesús Abad Colorado a los jóvenes de Colombia para que no olviden lo que ocurrió a través del arte, como usted lo está exponiendo en este momento? Sí, miren, esta exposición El Testigo, que está ahí al lado de la Casa de Nariño, está desde octubre de 2018, y esa muestra que reúne 558 fotografías de algunos de los episodios más tristes que ha vivido nuestro país, pero que también habla de la resistencia, es una forma de generar conciencia, de generar reflexión, no solamente entre jóvenes y visitantes que llegan a nuestro país para que comprendan lo que hemos vivido, sino que precisamente también está al lado del Congreso de la República, al lado de la Casa de Nariño, porque busca que todos nos miremos en ese espejo roto de la guerra, en donde hay muchos responsables. No, el problema de Colombia no es solo que haya grupos armados ilegales o legales que a veces han vulnerado la vida de la población, sino que en los problemas de violencia de Colombia, los distintos poderes políticos o económicos también tienen una cuota de responsabilidad en la barbarie que ha vivido nuestro país. La idea es que no se repita, que la gente tome conciencia y que entendamos que los que han perdido en el conflicto armado colombiano son generalmente las personas más indefensas, hombres y mujeres del campo, vinculados a grupos armados, pero la mayor parte de los brazos los ha puesto la población civil, y dentro de estos los pueblos étnicos, pueblos negros e indígenas, que como la población de Bojayá, un 2 de mayo del 2002, sí, en un solo acto perdió 79 integrantes de su comunidad. Jesús, estamos viendo la exposición en imágenes y nuestros seguidores igual, Testigo, y yo creo que la exposición, esta galería de fotografías logran el objetivo, y es que hablan por sí solas del drama que vivieron los habitantes de Bojayá en esas horas siguientes. ¿Por qué no recordar un poco cómo se lograron, cómo se capturaron esas imágenes, esas fotografías, cómo fue la experiencia personal de llegar a una población sumida en el miedo, en el terror, en la incertidumbre, en el desconsuelo, horas después de lo ocurrido? Sí, yo en este caso diría, yo no llegué, que es también lo triste, yo no llegué horas después, sino yo llegué 3 días después. 3 días después, y llegué de la mano de una comisión de la diócesis de Quibdó, o sea, con un equipo misionero y el defensor del pueblo, pero llegué 3 días antes que el resto de la prensa colombiana, que llegó en este caso en helicópteros de la Fuerza Aérea. Y en esas fotografías pues está todo ese dolor, el drama de los desplazados. Y yo siempre digo a la gente, yo no vi a nadie llorar. La gente estaba sacudida, la gente
quería huir, y en esas fotografías está también esos rostros de ese país afro que fue en este caso la gente que perdió, la gente que huyó, pero también de la gente que resistió. Ahí hay fotografías de distintos meses, hay fotografías de la forma como la gente retornó 4 meses después. Están los rostros de personas como Domingo Chalá, el cantante, el hombre que no sabe leer y escribir, pero que cumplió junto a 11 personas más las labores de recolección de sus muertos. Domingo hace unas canciones sobre esa tragedia. Es un hombre maravilloso. Lo llamaban el recoge muertos porque Domingo, digamos, la tragedia puede ser el 2 de mayo del 2002, pero Bojayá, Vigía del Fuerte y todos esos pueblos ribereños del Atrato venían viviendo una situación dramática desde diciembre de 1996, y especialmente a raíz de la presencia de las FARC y la operación Génesis, que se dio en 1997, que la operación Génesis es una operación desarrollada por el ejército con el apoyo de grupos paramilitares. Eso obviamente ya está en sentencias de la corte, ha habido condenas. Sí. Llevaron a la cárcel al general Rito Alejo del Río. Pero te quería hacer ese paréntesis y esa contextualización para decir, y que duele pensar, Bojayá, la tragedia de Bojayá no empezó con lo sucedido en la iglesia un 2 de mayo del 2002. Esos pueblos ribereños del Atrato ya tenían 6 años de una tragedia continua, prolongada, a manos de distintos grupos, y todavía hoy Bojayá vive en la zozobra en el año 2023. Pues un placer poder hablar con Jesús Abad Colorado, y obviamente hacemos la invitación para que puedan pasar por el claustro de San Agustín para que vean esta obra El Testigo. Ya para ir terminando, Jesús, y muchísimas gracias por estos minutos, yo quiero preguntarle justamente por ese sentir. Usted bien lo menciona, la población de Bojayá de alguna manera estaba pasmada. Usted dice que no habían lágrimas en sus ojos, pero para usted, como testigo justamente de esta masacre, al estar allí, ¿cómo hizo usted para mantener el pulso? Y no solo de esta, porque usted ha sido testigo y ha estado en diferentes momentos del conflicto armado en Colombia y lo ha retratado con su lente. ¿Cómo hace usted para mantener el pulso, para estar allí en esos escenarios que me imagino se debe pues sentir el rigor de la guerra bastante fuerte? Sí, colega, me hace una pregunta muy sensible porque obviamente muchas veces la gente se pregunta qué pasa con ese periodista que está ahí, y hoy que estamos en el Día Mundial de la Libertad de Expresión, ¿qué pasa con esos periodistas cuando asistimos a esos lugares? Y más después de tantos hechos en los que he visto sacudida la humanidad de nuestra gente. Uno como periodista también, si el pulso puede temblar, yo le digo a la gente, las fotografías no se hacen con la punta del dedo, las fotografías son pulsaciones del alma, y muchas veces he llorado y he temblado, he caminado, digamos, en medio de nuestra gente, pero uno como periodista sabe que a veces la esperanza de que se sepa qué sucedió está depositada en esa confianza que un equipo misionero, que alguien de la comunidad deposita en uno, porque les dicen, por favor, que sepan lo que aquí está pasando, y ha seguido sucediendo durante muchos años. Tenemos un deber de memoria, y es una memoria para generar reflexión, y ojalá el compromiso de nuevas generaciones para que muchos de estos hechos no se repitan. Construir la paz, digamos, no es solamente firmar en una mesa. Construir la paz es un deber y compromiso de toda una sociedad, donde personas del liderazgo político, empresarial, académico, deben entender
esas comunidades que han puesto los muertos, que han puesto la tierra, que han sido desplazados, merecen vivir en paz. Y en eso debemos los periodistas también comprometernos todos los días, y por eso los saludo a ustedes, generando una reflexión sobre los hechos sucedidos en la iglesia, y donde esos rostros de esos niños y niñas que crecen no deberían nunca volver a vivir una tragedia, y todo lo contrario, recibir la educación, la salud y la tranquilidad que merecen para que puedan vivir en paz. Muy bien, Jesús Abad Colorado, reportero gráfico, periodista, autor de la obra El Testigo, que se está exhibiendo, obra permanente, exposición permanente en el Claustro San Agustín, aquí en el centro de la capital de Colombia. Gracias por estar con nosotros. ¿Un dato, Johan, de cierre? ¿No? Bueno, Jesús, gracias. No, a ustedes, recordarles también que hay un documental en Netflix que también se llama El Testigo, que lo produjo para Caracol una periodista inglesa, Kate Hall y Guillermo Galdós, y que ahí está El Testigo en Netflix, donde hay una reflexión bonita también con Domingo Chalá, y a la par de otras comunidades del país. Colombia Hoy Radio.